Muchas gracias, don Manuel. Buenas noches a todos. Doña Olga Caballero, presidenta de la Comisión de Hermandad y Cofradía, el profesor doctor don Manuel Guillén del Castillo, miembros del Cabildo Oficial de la Hermandad de la Sentencia, que están aquí presentes, familia de nuestro ponente, Juan Rafael, y asistentes todos. No quería comenzar la presentación sin agradecer al Real Círculo de la Amistad que nos cede sus magníficas instalaciones y podemos pues disfrutar de la ponencia de Juan Rafael. También quería agradecer a mi querido don Manuel que se haya acordado de su Hermandad de la Sentencia para poder explicar en esta jornada día a día pues más a fondo la profesionalidad con que se tiene que tocar este tema de los costaleros. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a describir brevemente los datos de nuestro ponente, Juan Rafael Toledano Fonseca, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor de Educación Física de la ESO. Tiene aquí un currículum, la verdad que bastante detallado, máster en formación del profesorado, máster en prevención y readaptación de lesiones, profesor de Educación Física en el Colegio de Jesús Nazareno. Desde el año 2011 ha sido también coordinador deportivo en la sección deportiva de la Trinidad, entrenador y preparador físico del Cajasol Ciencias de Rugby. Pero si hay algo que la verdad me gustaría detallar del ponente de esta tarde, que por supuesto está por su gran conocimiento sobre el acondicionamiento físico y en el que hoy nos atañe, que es el costalero, me gustaría detallar que yo creo que está aquí hoy principalmente porque es cristiano. Estamos aquí en un aula que es del deporte, pero nuestro amigo Manuel pues, ha contado con una hermandad, que es su hermandad, que es la Hermandad de la Sentencia. Y luego también cofrade y también costalero. Pero me gustaría que fuese en ese orden: cristiano, cofrade y luego costalero. Es hermano de la Hermandad de la Santa Faz y bueno, pues ahí yo creo que lleva toda su vida y la fraternidad que ha sido posterior a la Hermandad de la Santa Faz, la fraternidad del Cristo del Santísimo Cristo de la Providencia, que es donde actualmente está de costalero. Así que bueno, pues vamos a escuchar detalladamente lo que él nos quiere transmitir y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me uno al saludo de don Manuel y de don Rafael, los que agradezco mucho su confianza y que hayan organizado esta charla que unían pues mis dos pasiones, la preparación física, por la que he dedicado mi vida, mi estudio, y bueno, la Semana Santa, por supuesto. Desde chiquitito, pues mis tíos, que eran costaleros, capataces, me fueron inculcando con mi padre esa pasión y bueno, hasta hoy, que como he dicho, Rafa, bueno, que formo parte de la comisión de Santísimo Cristo de la Providencia, del que también soy costalero. Ellos me propusieron pues, hacer una charla sobre la planificación y el acondicionamiento físico del costalero, también de la costalera. Y entendemos bueno, que es un tema pues, muy actual, ¿no? Pero que también establece un debate entre la actualidad y la tradición. De hecho, así me lo planteaba cuando ya le confirmé a don Manuel que iba a estar disponible para esta charla, y lo vi en estas navidades cuando me podía juntar en familia con amigos y comentaba que yo estaba preparando esto, y muchas veces surgía la típica frase del costalero, su faja, su costal,
y al paso, no tiene otra cosa que hacer, ya con eso es suficiente. Y bueno, la intención es que nos vayamos con la idea de que no están así. Bien, costar, bien en la faja y costar, pero vamos a intentar darle un poquito ese entorno profesional que necesita para que esa labor sea adecuada. De hecho, todos imagino que sabemos que el costalero pues llega y continúa en esa labor del costalero por una motivación de la devoción y de la fe. Si no, por ahí estamos cometiendo un grave error. Eso tiene que ir por delante. Sin embargo, sería también ilógico pensar que una figura tan particular de un cortejo de la Semana Santa como el costalero no merezca beneficiarse de las posibles ayudas que pueda tener de diferentes ramas de la ciencia, como la medicina, la nutrición, la semana que viene, la fisioterapia y la propia actividad física y el deporte, ¿no? La intención es que hoy en la charla pues, nos vayamos con la idea de que la salud, la tradición y la fe pues, son compatibles y son algo positivo para el costalero. Se trata de que cuando haga un esfuerzo, que sea un esfuerzo eficiente, controlado, que sea menos lesivo, y para ello pues, va a necesitar un acompañamiento profesional. Mi planteamiento está en establecer un entrenamiento funcional, que se llama ese propósito, para conseguir este objetivo, ¿no? Vamos a seguir este índice y espero que les gusten los datos que vamos a ir aportando. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño marco histórico del costalero y su función. Y hasta los años 70 aproximadamente, pues lo que conocíamos como el costalero profesional eran hombres con un perfil de trabajo muy vigoroso, areneros, estibadores, cargadores, trabajadores de puerto, que ese propio trabajo le suponía una preparación física suficiente para luego en la Semana Santa ser los portadores de las imágenes y al final pues cobrar una merecida recompensa económica por ese trabajo. Sin embargo, a partir de los 70 surge lo que conocemos como el hermano costalero, que empieza esta función ya como desde la devoción y desde la fe y no tanto pues por ese motivo tan, entre comillas, como decirlo así, profesional. Evidentemente ese hermano costalero a partir de los años 70 con el tiempo va entrando también la figura de la mujer en menor medida, pero va formando parte también de ese grupo de costaleras que se están formando en algunas cuadrillas. Van ligados al proceso propio de la sociedad occidental actual, ¿no? Que es una sociedad evidentemente sedentaria. La digitalización, la industrialización de nuestra sociedad ha llevado a que seamos cada vez más sedentarios. Y eso lo podemos ver en un estudio, la Encuesta Nacional de Salud, que se hizo en España en el año 2017, en la que se observa que el 38% de la población española de 15 o más años es sedentaria, tanto en el tiempo de trabajo como en el tiempo de ocio. Su mayor hora, tanto en el trabajo como en el ocio, son sentadas. El otro 40,8%, como estamos viendo ahí en el gráfico, son personas que trabajan de pie o con escaso esfuerzo físico. Esto quiere decir que de cada 10 personas en nuestro país, solamente 2 se pueden considerar activas plenamente en su vida, tanto en el trabajo como en el ocio. Una cifra bastante reducida con respecto a otras épocas, ¿no?, en nuestra sociedad occidental. Si nos centramos más en la figura del costalero, tenemos que recurrir a una tesis que realizó Gabala en el año 2009 en Sevilla, en el que hacía una encuesta dentro de los costaleros sevillanos, una muestra muy amplia de costaleros sevillanos, en la que el 63,1% de los costaleros afirmaba realizar una preparación física específica para ser costalero. Cuando este hombre ve estos datos se sorprende. Fue profesor mío en la facultad y este hombre se profundiza en esos datos a ver si es real o no. Y efectivamente pues no era tan así. El 18,7% de este 63,1% sí realizaban actividades gimnásticas en un gimnasio para la preparación durante la cuaresma. Pero, y un 14,3%, actividades gimnásticas cercanas a ese entrenamiento específico para ser costalero. Sin embargo, del 63,1%, el 67% lo que realizaba simplemente eran actividades deportivas que se pueden considerar
de vida activa o vida saludable, pero no una preparación específica para ser costalero. Además, ese trabajo muy interesante de la poca bibliografía relacionada con la preparación física específica del costalero que existe, confirma que de 10 costaleros sevillanos, 9 dicen que el esfuerzo físico realizado en una estación de penitencia es o muy alto o bastante alto. Esto nos lleva sin duda a lo que ha hablado hace un momento Manuel y también la semana pasada en su charla, que podemos establecer un símil muy claro entre el costalero y el deportista, porque ambos se preparan a través de un entrenamiento o ensayo para una competición o salida. Indudablemente, cuando hablamos de preparación física, no podemos dejarnos atrás jamás el principio de individualización. El principio de individualización dice que tenemos que plantear el entrenamiento en función de las necesidades y características de cada uno de los atletas que tenemos delante, en cualquier deporte. ¿Qué ocurre? Porque dentro de una cuadrilla son muy complicados por la multitud de vicisitudes que nos podemos encontrar entre los miembros de una cuadrilla, ya sea por el ámbito familiar, laboral, los hábitos sociales de cada uno, los hábitos de vida propia, ¿no? Es complicado. Mi idea era, pues, como he dicho al principio, intentar relacionar el entrenamiento funcional con la preparación del costalero. ¿Por qué? Porque la propia definición de función es conllevar un propósito. El entrenamiento funcional no es otra cosa que entrenar con un propósito. Y el entrenamiento funcional surge con la idea básica de mantener, mejorar y devolver la salud del deportista. Está enfocado no solamente a la preparación física, sino también a la recuperación y readaptación de las lesiones. Si esto no está relacionado con la intención que tenemos que tener en la preparación física de un costalero, pues pocas cosas están, ¿no? Este entrenamiento funcional, lo justificamos aquí en este punto, propone que el entrenamiento se realice con movimientos multiarticulares con patrones motrices. Es decir, ejercicios en los que el sujeto tiene que estabilizar el propio movimiento para desarrollar su equilibrio y su propiocepción. La propiocepción es el conocimiento de la situación de cada parte de nuestro cuerpo en cada movimiento del que realizamos. Es decir, aquí rompe un poco con lo que la gente concibe con ir al gimnasio, que es utilizar máquinas. El entrenamiento funcional propone el menor uso de máquinas o que usemos las máquinas adecuadas para no perder de vista que sea el sujeto el que estabilice el movimiento. Igual que el costalero cuando está debajo del paso, que es el que estabiliza el movimiento. Además, propone manejar el propio peso corporal en todos los planos de movimiento, frontal, sagital, transversal, y una cosa que es muy interesante para el costalero, que presta especial atención a los estabilizadores de la cadera, de la zona media del cuerpo y la parte posterior de los hombros. Como vamos a ver ahora un poco más adelante, precisamente son las estructuras que más compensación muscular necesitan en la propia tarea de ejecución del costalero. Y esto pues, tiene una relación muy importante con lo que es la propia tarea. Es que el costalero está cargando un peso en un punto anatómico de trabajo que no es habitual, tiene una carga que soporta de forma continua, que tampoco es habitual en un deporte. El modo de desplazamiento, de levantar y depositar las cargas, las propias irregularidades que encontramos en la calle, los que si hay costaleros, pues en nuestro casco histórico, por el que ahora pasamos todos, pues sufrimos lo que pasa por esas calles. El tiempo de trabajo que va a estar en la estación de penitencia o en cada chicotada en la que esté trabajando ese costalero, y por supuesto también le va a afectar pues, los costaleros próximos por nivel o por implicación o por experiencia que tenga alrededor, ¿vale? Todo esto relacionado con lo anterior, pues vemos que está justificado el pensar que un entrenamiento funcional pues, puede ser muy positivo para un costalero o costalera. Una vez que aceptamos que esa justificación pues, es positiva, hay que diseñar ese entrenamiento. Para diseñar un entrenamiento del modelo deportivo que se quiera, no tiene por qué ser el funcional, el primer paso que tiene que hacer un preparador físico es analizar y entender la exigencia de la propia tarea, de la propia modalidad deportiva. No voy a preparar igual a un futbolista que a un jugador de baloncesto, evidentemente. Pues lo primero que hay que entender es la exigencia de esa modalidad, en nuestro caso, cuáles son las exigencias de la tarea del costalero. Para así poder preparar un entrenamiento específico,
que entendemos que no va a haber otra mejor forma de alcanzarlo que imitando los sistemas energéticos que requiere esa propia tarea, que es el costalero. Si hablamos de la capacidad de la fuerza, la vamos a calificar como la capacidad física limitante, es decir, la más relevante a la hora del entrenamiento del costalero. En primer lugar, lo que debe de considerar un costalero siempre es realizar un trabajo de adaptación y desarrollo de la compensación muscular de las estructuras que van a estar más afectadas por esa ejecución técnica, ¿vale? Que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son en concreto esa musculatura y esas zonas del cuerpo. A continuación, plantearse un desarrollo de la fuerza máxima de esa musculatura y no olvidar la relación que existe entre la fuerza y la velocidad, especialmente en un gesto que es muy puntual, pero muy importante, que es el de la levanta, ¿vale? En cuanto a la cualidad de la resistencia, evidentemente el trabajo es principalmente aeróbico, ya que va a suponer un trabajo de largos periodos. El costalero está un tiempo bastante prolongado debajo del paso y al igual que los tiempos de descanso también son prolongados. Además, ese trabajo va a ser siempre en una situación de hipoxia, ¿vale? Con una temperatura elevada. Esto, unido al propio paso, al poco espacio que tiene para desenvolverse en su trabajo y la marcha que lleve cada uno de los pasos, pues debe trabajarse unido a ese trabajo técnico que vamos a suponer los ensayos. Y desde la amplitud de movimiento, que es un poco la cualidad, digamos, gran olvidada en algunos aspectos del entrenamiento físico, pues entender que una buena relación entre la movilidad articular y la elasticidad musculotendinosa no solamente va a ser bueno para el propio desarrollo de todas las capacidades, sino también para recuperarse adecuadamente. Va además a posibilitar al costalero mantener la temperatura corporal en esos tiempos de descanso, mantener la elasticidad y la movilidad de la musculatura después de un tiempo de descanso, por lo que es muy recomendable mantenerlo no solo en el entrenamiento que aquí voy a proponer, sino también en los propios ensayos y el día de la salida, o salidas, como algunos costaleros pues realizan durante la Semana Santa. Lo difícil es periodizar el entrenamiento para un costalero, y ahora vamos a ver un poco el motivo principal, ¿no? El motivo número uno es que tenemos muy difícil establecer cada año la fecha de la Semana Santa. Todos sabemos que varía. No es como una competición deportiva que sabemos que empieza tal día de tal mes y termina tal día de tal mes casi todos los años. Aquí hay una variación de un mes arriba, un mes abajo aproximadamente, en el que pues va a modificar nuestra forma de programar el entrenamiento. Ahora veremos otras dificultades. Yo me he basado en un sistema básico propuesto por Matías hace muchos años, que establece 3 periodos principales que se entienden muy bien, que son sencillos para aplicar, que es el periodo preparatorio, el periodo principal o de competición, aquí he obviado obviamente la parte de competición, y un periodo transitorio o de recuperación. El periodo preparatorio tiene como objetivo establecer la base para la fase de adquisición de la condición física y asegurar su consolidación. Se debería de comenzar aproximadamente en noviembre. El periodo general sería entre 4 y 8 semanas, en función del nivel de ese atleta, ese deportista que tengamos delante. Continuaría con el periodo preparatorio específico, que ya sería aproximándose a la época en la que comienzan los ensayos. El periodo principal, que conllevaría esa última parte del entrenamiento antes de la salida y que añadiríamos los ensayos y pues, muchas novedades que también incluyen la mudada y posibles de tranqueo que se haga, además de la salida a las salidas, y un periodo transitorio que es bastante extenso, en nuestro caso, que sería un periodo para recuperar, mantener lo conseguido, de cara a que cuando tengamos que empezar de nuevo el siguiente ciclo, pues no empecemos otra vez del cero, sino que haya un mantenimiento de lo que ya se ha conseguido durante lo anterior. La dificultad aquí añadida, ¿cuál es? Pues que aquí rompemos un poco ese símil con el deportista que hablábamos antes. La mayoría de los deportes, el periodo principal o competitivo es más extenso. Vámonos al ejemplo más común del fútbol en nuestro país, ¿no? Un periodo competitivo en nuestro país es de mitad de agosto hasta finales de mayo. Aquí estamos hablando de una semana y media, una semana en el mes de marzo-abril.
El periodo transitorio de un deportista son de 2 a 4 semanas y si participa en una Eurocopa Mundial, en Juegos Olímpicos, en una competición internacional, se puede hasta reducir aún más ese tiempo de descanso. Aquí se nos puede ir hasta varios meses. Luego también vuelvo a lo que decía al principio sobre el principio de individualización, que es que esto está ahí bien planteado para un costalero que salga en Semana Santa y ya está. Pero si un costalero además luego llega julio y sale la Virgen del Carmen, llega agosto y saca la Virgen del Tránsito, o llega septiembre con la Fuensanta, octubre, San Rafael, en fin, toda esta periodización habría que individualizarla y adaptarla a las necesidades y características de esa persona y esa ubicación de esa salida, ¿vale? ¿Cómo establecemos o cómo vamos a trabajar una vez que ya hemos planificado, periodizado ese entrenamiento? El modelo funcional propone realizar un entrenamiento por patrones básicos que permita dominar los fundamentos. Eso está muy bien, pero lo primero es que aquí también vamos a tener una pequeña problemática, es que vamos a depender de forma absoluta de la voluntad y de la iniciativa del costalero, porque ninguna hermandad dispone de unas instalaciones y de un material como para decirle a su costalero vente aquí y entrena. Entonces, esto va a depender de que el costalero quiera y el costalero tome la iniciativa para poder hacer estos principios metodológicos que propone el entrenamiento funcional. Este primer punto que habla de los patrones básicos de movimiento dice que tenemos que tener en cuenta las articulaciones, y esto muchas veces cuando entrenamos en un gimnasio no nos lo dicen y no nos tenemos en cuenta. Y es que cada articulación o serie de articulaciones es propensa a sufrir grados predecibles y específicos de disfunción. Eso quiere decir que cada articulación de nuestro cuerpo tiene una necesidad específica de entrenamiento. La articulación glenohumeral, la columna lumbar y la rodilla en el rendimiento deportivo están consideradas como articulaciones de estabilidad, mientras que la columna torácica, la cadera y el tobillo son consideradas articulaciones de movilidad. Las primeras se van a mejorar, se van a trabajar, desarrollar con el entrenamiento de fuerza, mientras que las segundas van a necesitar también un entrenamiento a través del calentamiento activo e incluso otros ejercicios también en el entrenamiento de fuerza. El siguiente punto que nos dice es que hay que comenzar de ejercicios simples a complejos y evolucionar de una forma natural, progresar de una forma natural, utilizando el propio peso corporal y no haciendo lo que muchas veces se hace en una clase física, que es empezar por mitad del proceso, comenzar desde el principio. Nos dice que es importante seguir la ley del síndrome de general adaptación. Ahí están mis alumnos del cuarto que el año pasado lo vieron en tercero, ¿se acuerdan? Seguro. La propuso serie en 1936 y aún así sigue estando muy vigente en el entrenamiento actual, porque es una cosa aplicable no solamente al entrenamiento físico. Nos dice que cuando se aplica un estrés hay una disminución a la resistencia de ese estrés. Llevado al entrenamiento, ¿qué quiere decir esto? Que cuando aplico un estímulo de entrenamiento, una carga de entrenamiento, provoco un cansancio en el deportista. Si yo consigo, como preparador físico, dar el descanso adecuado y aplicar en tiempo y forma la siguiente carga, voy a conseguir provocar diferentes adaptaciones y esta curva, en vez de venir hacia abajo, va a venir siempre abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, provocando un incremento del rendimiento de ese deportista. Parece fácil, pero medir ese rendimiento es la clave del éxito de la preparación física. Propone que siempre debemos realizar un calentamiento dinámico, puesto que esta es la herramienta que nos va a permitir, lo que hemos visto antes, de las articulaciones, mantenerlas en movimiento, así como activar y elongar la musculatura para la actividad. Clasifica los ejercicios como ejercicios básicos, que es por lo que se debe comenzar, ¿vale? Esos ejercicios preparatorios, simples, ejercicios básicos, y propone que esos ejercicios tengan una progresión y una regresión, siendo siempre considerada la regresión no como algo negativo, aunque aquí vengan con un menos, sino como una posibilidad de permitir al deportista, que por varios motivos, puede ser dificultades técnicas, puede ser una lesión, una patología, este ejercicio básico o esta progresión y no sea capaz de realizarla correctamente, tenga que venir hacia atrás para luego coger impulso hacia adelante. Nunca es algo negativo.
Propone el uso de material idóneo para conseguir adecuadamente el objetivo, o bien que pueda acceder a una instalación deportiva como un gimnasio, pues va a poder disponer de fútbol, pesos libres, balones medicinales, BOSU, en fin, todos estos materiales para desarrollar un entrenamiento funcional, pero aún así también te dice que, bueno, como es la voluntad de cada uno, se pueden gestionar un material un poco casero, botellas de arena, unas mochilas de carga, y se puede desarrollar algo más, no tan profesional, pero sí bastante próximo a esta propuesta. Y por último, no olvidar el trabajo de la amplitud de movimiento, que con la realización de ejercicios activos, libres y pasivos relajados, que van a permitir pues, tener siempre la musculatura condición óptima para su rendimiento. Fundamental, como he dicho antes, que sea algo que el día, sobre todo en la salida o en los ensayos, que estás un tiempo prolongado debajo del paso, luego te sales, te enfrías, todo ese trabajo de amplitud de movimiento puede ser muy útil para, sobre todo, prevenir lesiones. Vamos progresando en esa programación, vamos a ver los ejercicios, los vamos a ver por partes. Comenzamos por el tren inferior. Estos ejercicios son el punto de partida para cualquier deportista. Como hemos visto antes en el eje, están los ejercicios básicos, que son estos de aquí en medio. En caso del tren inferior, lo que buscamos es mejorar la fuerza del cuádriceps, los isquiotibiales, mejorar también la fuerza de gemelos y isósceles, que son las musculaturas del tren inferior principal que intervienen en la actividad del costalero. Lo que se propone, como veis, es continuar con el modelo funcional. Ejercicios básicamente con el propio peso corporal, cuando se utilizan cargas son bajas cargas y siempre en la progresión. Entendemos que la progresión más 3 es el ejercicio más complejo y la regresión menos 3 el ejercicio más simple. ¿Vale? En este punto vamos a coger un pequeño atajo y nos vamos a salir del entrenamiento funcional. Y este ejercicio, que si funciona, se va a ver aquí el vídeo. Sí. Se llama sentadilla multipower. Ese ejercicio, esa máquina, es el multipower y se trabaja este ejercicio que es la sentadilla, ¿no? En este caso, yo diría que es para el costalero un ejercicio mucho más específico que este de sentadilla con barra. Pasa que hay que disponer de esta herramienta, no es tan fácil a lo mejor, ¿no? Pero ¿por qué es más específico? Mira, nos permite trabajar esta fase excéntrica de bajada de una forma mucho más específica que el de la sentadilla con barra libre, que es muy importante para el tema de la prevención de lesiones en el isquiotibial, la musculatura más, entre comillas, más débil, para que se entienda, del tren inferior, y nos permite ese trabajo de fuerza, velocidad en la levantada. Es lo que más se nos va a aproximar para el entrenamiento, el realizar este ejercicio con ese momento técnico tan importante como es una levantada. Pasando al tren superior, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante es equilibrar el trabajo en todos los planos de movimiento de este tren superior. Tan importante es la tracción vertical como la tracción horizontal como los ejercicios de empuje. Incluso teniendo en cuenta que la musculatura más implicada en el costalero, en el tren superior, es el dorsal ancho y el trapecio, no debemos olvidar el trabajo de movilidad y de estabilización de la articulación glenohumeral y la articulación escapulotorácica, todo lo que es el entorno del hombro, ¿vale? Digamos que es lo que va a conseguir en este trabajo del costalero, más próximo a la trabajadera, ese punto de estabilización tan necesario. La propuesta de ejercicio es muy simple, esto lo podéis encontrar en cualquier libro de entrenamiento funcional. Son ejercicios, digo, muy sencillos, que utilizan material muy básico como cinta elástica, TRX, colgantes, BOSU, prácticamente accesible en cualquier gimnasio o en todos los gimnasios. Y por último, pero no menos importante, la zona media. Todos tenemos asumido y más que justificado el uso de la faja en el costalero. Es un elemento, una herramienta indispensable para dar estabilidad y protección, especialmente en la columna lumbar, que es la que más sufre en esos movimientos continuos del costalero bajo el paso. Aquí he incluido un detallito a mis alumnos que están ahora en cada recreo, en cada intercambio de clase con las cartitas, con los holy cards, ahí rellenando su álbum.
La musculatura principal que forma parte de esta zona media, que son el transverso del abdomen, el recto, los oblicuos, el erector de la columna, el cuadrado lumbar, los multífidos, los rotadores de la cadera, el glúteo, especialmente el glúteo medio, y los isquiotibiales. Estos músculos son importantísimos porque son el vínculo entre la fuerza del tren superior y la fuerza del tren inferior. ¿Y qué hacen? ¿Cómo actúan? Son los principales estabilizadores. Le estamos diciendo al costalero, trabaja esto porque además de la faja que te pones, llevas una área puesta. Y esta faja interna va a multiplicar el efecto de la faja que usa el costalero. Va a dar estabilidad, va a impedir el movimiento de rotación del tronco, va a aportar una sujeción isométrica súper importante para el costalero. Y se trabaja con 3 tipos de ejercicios. Los ejercicios de antiextensión, que son estos de aquí arriba, que son los que se deben realizar en el periodo preparatorio. Hablábamos en ese periodo preparatorio, era el momento de trabajar y compensar la musculatura que estaba más afectada en la técnica. Esta es la más afectada en la técnica, la zona media, y lo vamos a trabajar en un primer lugar con esto y en una evolución positiva, en una progresión, los ejercicios de antirrotación. Y esto, aunque lo estamos diciendo para el costalero, es válido para cualquier persona, haga lo que haga. Todos esos problemas lumbares, pues con una buena faja del core, de la zona media, se suelen corregir bastante. Ejercicios de flexión antilateral que aportan un extra. Son estabilizadores, van a trabajar en los oblicuos, van a trabajar el cuadrado lumbar y van a actuar de estabilizadores de la cadera y de la pelvis. Fundamental también en esa labor del costalero. Y bueno, terminando casi en ese avance de la programación, hay una cosa que aquí, bueno, empezamos a salirnos un poco de ese principio de individualización. Esto que he hecho aquí es lo que más llevábamos nosotros cuando estábamos en la carrera como una receta. Y un preparador físico lo último que tiene que hacer son recetas. Porque, como digo, tiene que ser individual a las necesidades de cada persona que vaya a entrenar. Entonces, los que seáis costaleros y estéis viendo esto, no hagáis esto. Esto es una propuesta que a lo mejor sí es útil para vosotros, pero a lo mejor no. Entonces habría que estudiar realmente de forma individualizada si realmente es buena o realmente tendríamos que empezar en otro nivel, ¿vale? Pero como tenía que proponer algo aquí, pues está basado un poco en los datos que hemos visto al principio. Como la mayoría de la población es sedentaria, pues vamos a empezar casi desde cero. Lo que se propone es que en el periodo preparatorio general, en el entrenamiento de fuerza, trabajemos los ejercicios básicos, los que hemos visto que salían en medio antes, para el tren inferior, el tren superior y para la zona media del cuerpo. Y como podéis ver, lo que va a variar, lo que va a ir incrementando la dificultad de estos ejercicios no es el cambio de ejercicio en estas primeras semanas. Este periodo preparatorio se va a desarrollar en noviembre y diciembre, aproximadamente durante 8 semanas, con 2 sesiones a la semana. Se proponen 2 rutinas, una para el día 1 de la semana, otra para el día 2. Lo que va a ir modificándose con el paso de las semanas, voy aquí, es el volumen de trabajo, no la dificultad del ejercicio. Necesitamos que la persona que vaya a empezar a entrenar domine los fundamentos del movimiento. Y cuando los tenga dominados, en el periodo específico, después de 8 semanas, entendemos que ya puede haber ese dominio, el volumen casi no lo vamos a tocar y lo que vamos a trabajar son la siguiente progresión de ejercicio. Ese +1, +2 que hemos visto antes en el eje que proponía el entrenamiento de función. Aquí, como veis, pues son esos ejercicios y el volumen prácticamente queda intacto. El periodo principal, que va a incluir, como he dicho antes, ese aspecto técnico de los ensayos, sí conlleva la introducción de cargas de trabajo. Y aquí ya nos estamos metiendo en un concepto bastante específico. Por aclarar un poquito, cuando aquí me indica que debemos trabajar el 40-60% de la RM, estamos hablando de una carga media, ¿vale? Pero la RM de cada persona es diferente. Entonces, hay que atender al principio de individualización que venimos diciendo desde que comenzamos la charla, ¿no? En este caso empiezan a introducirse ya los ejercicios del +2, +3, una evolución más fuerte, con cargas, además del peso corporal que se van introduciendo. Y lo más importante, aquí en el periodo, bueno, para atrás un día, en el periodo específico, nos íbamos a 3 sesiones a la semana
buscando la adaptación total de ese entrenamiento, de esa condición física. Y en el periodo principal lo que buscamos es terminar de acentuarla, de sentarla en el deportista para que esas adaptaciones nos permitan rendir de forma óptima en el día de salida o en los días de salida. Pero tenemos que reducir las sesiones porque aquí ya empezamos con los ensayos, con los retranqueos, la mudada, que son un entrenamiento más, ¿vale? De hecho, es el entrenamiento más específico que puede realizar el costalero. Finalmente, el periodo transitorio, que como decía antes a la hora de la periodización, puede variar mucho. Si un costalero también saca otro paso de 8 meses, evidentemente habría que reubicar toda esa periodización, pero atendiendo solamente a la Semana Santa, durante estos meses del periodo transitorio, pues deberíamos trabajar rutina, con carga ligera o autocarga, con un periodo vacacional, también el cuerpo tiene que descansar, el descanso siempre tiene que ser activo, andar, caminar, correr, ir en bici, nadar, eso siempre tiene que estar un poco en el día a día, por ser activo. Iniciar el siguiente periodo en octubre, en noviembre, en las mejores condiciones posibles. Desde el punto de vista de la resistencia, nos encontramos con que, como decíamos antes, tenemos que trabajar desde el punto de vista aeróbico, es decir, tiene que haber un equilibrio permanente de oxígeno, tiene que estar asegurado el equilibrio de oxígeno en la realización del entrenamiento. ¿Dónde está la dificultad del entrenamiento de resistencia? En definir la intensidad. Es muy difícil definir la intensidad, porque va a depender de factores como la edad, el sexo, el peso de la persona, el nivel de entrenamiento, la experiencia que tenga en entrenamiento, si ha tenido lesiones, patologías. Son factores que van a influir notablemente a la hora de determinar la intensidad del entrenamiento de resistencia. Aún así tenemos que tener claro que la intensidad debe ser una carga media, baja. Estamos hablando de una preparación aeróbica. Mi propuesta, a día de hoy todos tenemos acceso a herramientas que son muy fiables, relojes, pulseras, bandas, pulsómetros, que nos van a decir una medición que es fundamental y muy precisa para establecer la intensidad del entrenamiento de resistencia, que es la frecuencia cardíaca. Esta tabla, demostrada científicamente, no es un invento. Por ejemplo, una persona de los 35 años que quiere realizar un entrenamiento aeróbico a una intensidad de 60%, una carga media, si cuenta las pulsaciones con la mano, que también se puede, durante 10 segundos, tendría que tener aproximadamente entre 105 y 115 pulsaciones. Eso es un entrenamiento aeróbico para esta edad. Si el costalero que está entrenando está con otro rango de edad, tiene la posibilidad de ir adaptando su intensidad de entrenamiento en función de esa característica. Como propuesta, pues, evidentemente, correr, andar, ir en bici, nadar, al aire libre o en el gimnasio también se puede hacer con máquina. Lo más común es salir a correr, es lo que más facilidad podemos salir a andar. Y bueno, pues si va a empezar por ahí, vamos a empezar diciéndole que 15 minutos y que vaya progresando de una forma paulatina, observando cómo siente ese cansancio. Tendríamos que explicárselo un poquito ya más específicamente. Hasta unos 30 minutos podría ser suficiente. Pues traigo también aquí una cosita que me parece muy interesante, que es que en Granada, en 2009, se crea este elemento que se llama parihuela individual preventiva. Es un elemento muy interesante porque nos permite realizar un entrenamiento aeróbico específico. Esto todavía aquí sobre ruedas se puede también enganchar a una cinta, y en la velocidad de marcha del costalero, trabajar con el peso que trabaja el costalero. O sea, este es el trabajo más específico que puede haber de resistencia. Ahora, a ver quién se propone comprar esta máquina, tener esta máquina y poder desarrollar este entrenamiento. Pero es que además supone una herramienta de análisis muy interesante para el equipo de capataces, porque al estar tú en una sala sin elementos distorsionantes alrededor, con tu costalero solo, con la carga, te permite analizar perfectamente el movimiento de las diferentes partes del cuerpo, la postura de ese costalero, analizarla y mejorarla en esos ensayos. Puede ser una herramienta muy buena para esos capataces que tienen no solo que velar por el buen andar del paso, sino también por la salud
de esos costaleros que llevan debajo. Finalmente, la cuota de entrenamiento para la amplitud de movimiento, y aquí pues nos encontramos bibliografía de todo tipo. De hecho, bueno, siempre se ha considerado al estiramiento, lo hemos escuchado, los estiramientos son buenos, cuidado, prevención, mantenimiento, pero realmente no existe consenso en la clasificación y la aplicación del estiramiento a ningún nivel. De hecho, al máximo nivel de rendimiento hoy en día te puedes encontrar preparadores físicos que en un calentamiento hagan estiramiento balístico, es decir, el movimiento, y otros que realicen estiramiento estático. No hay consenso en la aplicación de estiramiento ni al máximo nivel de rendimiento. Es quizás de las cualidades físicas la que más necesidad de estudio requiere por parte de los profesionales. Aún así, bueno, el libro que yo he seguido para todo este artículo, esta charla sobre el entrenamiento funcional, que es americano, de Michael Boyle, que es una eminencia dentro del entrenamiento funcional, él en su calentamiento propone el estiramiento estático y al final del estiramiento, del entrenamiento de la competición, propone el estiramiento estático. No como mejora de la flexibilidad, pero sí como mejora de la recuperación, tanto física como psicológica del atleta. La propuesta es realizar 2 series de 2 o 3 ejercicios de cada grupo muscular, es decir, 2 o 3 ejercicios del tren inferior, 2 o 3 ejercicios del tren superior, un par de series de cada uno, con 20 segundos aproximadamente de tiempo de mantenimiento de ese estiramiento. Y esto es lo que anteriormente hablaba, que es súper interesante, que se generase la rutina en los ensayos y en la salida, en esos tiempos largos de espera, pues poder incluirlo dentro de muchas cosas que pasa en un costalero, para tener siempre la musculatura en condiciones óptimas para el rendimiento cuando entre luego en el paso. Finalmente, antes de terminar, pues quería hacer una reflexión sobre una tertulia que se realizó en Sevilla en el año 1991 por los doctores Darío Méndez y Alfonso Cañada, y a pesar de los muchos años que ya han pasado, he considerado que estaban aún muy vigentes, porque las cosas que proponen, lejos de haberse con el tiempo asimilado y establecido dentro de las hermandades, pues ahí. Y era, bueno, pues por ese motivo es lo último, porque como ahora después viene el momento del coloquio, pues si hay alguien que no esté de acuerdo, opine o eso, pues creo que era el momento de aportarla. Lo primero que proponen es que el costalero debe realizar una revisión médica específica antes de formar parte de una cuenta. Y yo creo que esto lo dicen en su momento, porque he leído el artículo que se escribe a raíz de esta tertulia, con la boca chica. Porque acto seguido proponen 3 perfiles esenciales. No a todos, como diciendo, bueno, como esto todos sabemos que esto es importante, pero todos sabemos que esto es difícil de llevar a cabo. Hacer revisión médica a 60, 70, 80 personas no es tan sencillo para una hermandad. Pero sí que proponen 3 perfiles que deben ser considerados. El primero, costaleros o costaleras que hayan tenido una lesión en el aparato locomotor. El segundo, personas que tengan patologías respiratorias crónicas. Y el tercer perfil, aquellos que tengan enfermedad metabólica. Eso es un sí o sí, lo que proponen ellos, que los 3 perfiles sean un sí o sí en la revisión médica. Lo otro que proponen, que creo que sí, aquí en gran parte sí ha habido una evolución a mejor, es que las herramientas que tiene el costalero de trabajo, su ropa, sean adecuadas y se lleven de forma adecuada. Utilice bien la faja, el costal, el calzado, dadas las irregularidades de las calles. Y esto puede ser labor del costalero, de los costaleros veteranos y también del equipo de capataces, asegurarse de que prime más la salud que las modas. El tercero que proponen es que siempre hay que tener la máxima atención en la posición del cuerpo, especialmente de la columna vertebral. La columna debe ir siempre recta, erguida, perpendicular a la trabajadera. Bueno, cuando estamos en un ensayo y tú tienes que ver al corriente, pues de un paso, divisar la postura de un tío que está, una mujer que está medio del paso con muchos elementos en medio, es complicado. Se debe intentar
y un elemento que podría ayudarnos es el que hemos visto antes de la parihuela individual. Consideran que el igualar debe considerarse el momento más importante de la preparación del costalero. Esto es evidente que el peso va a recaer más en los capataces que en el costalero, pero bueno, si los costaleros vamos, somos puntuales, vamos con el calzado de salida, esto ya no es común, esto son ya cosas que se suelen hacer, pero ellos ya en el 21 lo proponen así. Hablan de la importancia del descanso y la alimentación. Este punto, además, la semana que viene, pues se va a poder completar de una forma mucho más profesional, lo vais a ver. La hidratación, tanto en el ensayo como en la salida, es importantísima. Creo que habría que tachar, subrayarlo en rojo muchísimas veces. Si nos encontramos a un jugador, voy a poner Córdoba porque es el equipo de nuestra ciudad, a alta hora de la noche, bebiendo y fumando, y el domingo pierden, le liamos la de Dios, nunca me lo han dicho. Y a un costalero no. Y sin embargo estamos diciendo que el esfuerzo que está haciendo es similar o incluso en algunos momentos superior al que hace ese futbolista. Y normalizamos completamente que un costalero se salga del paso y se vaya a fumarse un cigarro y a beberse alcohol. Que cada uno puede hacer lo que quiera, pero que si quiere durar muchos años como costalero, estar sano y poder hacer esta actividad en condiciones óptimas, lo recomendable, y llevan toda la razón del mundo, es desechar esos malos hábitos. Y finalmente, que se ha repetido a lo largo de la charla en varias ocasiones, porque el calentamiento y la amplitud de movimiento previo a la salida, ya hablamos de la salida, pero también sería interesante el ensayo, pues que son fundamentales para evitar lesiones a todos los niveles y poder rendir en la salida o incluso salidas, muchas, que algunos costaleros realizan en la Semana Santa. Y con esto